de los que el profeta Miqueas anunció en el capítulo 2 eran pecados cometidos contra las personas entre sí. Eran pecados que los mismos hermanos estaban haciendo contra su otro hermano. Y muchos dicen, cuando yo trato mal a mi hermano, y al primero que le estoy fallando es a Dios. Y también eso es lo que nos decía en el capítulo 1. Esos pecados que relacionó en el capítulo 1 eran relacionados directamente con Dios. Cuando usted peca contra su hermano, esos pecados son pecados indirectamente hacia Dios. Sí, porque primero usted peca hacia su hermano y pues con Dios. Pero los pecados que son directamente con Dios, usted peca primero con Dios. Y aquí en esta porción que vamos a estudiar, que es el capítulo 2, nos muestra cómo estaban los hermanos, los asistentes, los miembros del pueblo de Israel. Estaban en pecado, vivían en pecado. Qué triste cuando esas personas que tienen la posibilidad de ayudar no son instrumento de Dios, sino son instrumento de Satanás para menospreciar o pisotear a su hermano. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Por tanto, Dios aquí en este capítulo, muchos dicen, está defendiendo su destrucción. O está diciendo, voy a destruirlo porque mire, si es motivo para poderlo destruir. El juicio sí lo merecen. En pocas palabras está diciendo Dios en estos versículos. Los pecados del pueblo de Israel, o los pecados de su pueblo, es el título del estudio esta mañana. Y yo me reía dentro de mí mismo y decía, Santa Cena con este tema. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos la Santa Cena, tenemos pendiente, venga, hoy hay Santa Cena. ¿Qué pecado no he pedido perdón a Dios para estar a cuentas con Él? Pero mejor vayámonos a Miqueas, capítulo 2. Vamos a leerlos del 1 al 13. Y Jorgito, ¿me colaboras con la lectura, con la oración del estudio, por favor? Amén. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza.
tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas tus obras? ¿No hacen mis palabras bien a que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de burla, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta, y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Gracias, Nubi. En los versículos del 1 al 11, la destrucción se defiende. En pocas palabras, Dios está defendiendo su juicio. En estos versículos describe la perversidad del pueblo. Dios estaba diciendo, o estaba 100% seguro que ellos tenían que pasar por el juicio. En el versículo 1 al 5, el pueblo opresor. En primer lugar, mientras Miqueas hizo nota de lo que la gente hacía, mostró que los que tenían, o los que eran ricos y los que tenían eran buenos en la economía, de noche, ¿qué deseaban? O planeaban el mal. Y en el día lo ejecutaban. Y Miqueas hace una advertencia como ese ay de aquellos que están haciendo eso. Esa frase lo estaban diciendo muchos profetas y era muy fácil. Ay de aquel que se porte así. Ay de aquel que está haciendo esa actitud. Era lo que estaba haciendo Miqueas, anunciando el castigo inminente. Aquellas personas que eran opresores de su pueblo, Miqueas dice, ay, porque son culpables. Y era un castigo inminente. La gente rica y acaudalada no sabía para qué era ese dinero. Hoy, no sé si lo sabrán, de días hacían sus planes. La gente era materialista y codiciosa. ¿Por qué? Porque están deseando la propiedad de su hermano o de la persona que estaba al lado de él. Y por la noche deseaba cómo tomar posesión. De pronto hacían fraude, robo o quién sabe qué más cosas perversas hacían. Su pecado era la codicia material, el robo y su insensibilidad. Sí, eran insensibles al violar el mandato de Dios. Los hermanos o los antepasados de los hermanos que están recibiendo esta palabra, se les olvidó lo que antes sus papás, sus tíos, sus abuelitos habían pasado en Egipto. Ellos eran esclavos. Sí, y ahora porque son opresores. Dios a ellos lo habían bendecido cuando salieron de Egipto y le dio su heredad. A cada tribu le dio su parte, a cada familia le dio su porción. ¿Por qué está deseando lo que no es suyo? Sí, Dios dio a cada tribu y a cada familia su parte de tierra. Pero
querían más. A veces nosotros no nos conformamos con lo poco. Hoy en día, si usted tiene algo, sepa algo que por lo que tiene, no es por lo que usted ha hecho, es por la misericordia de Dios. Sí, Dios a veces pone a cada persona en el lugar que Él lo necesita. Cuando aquí ellos ya han sido opresores y muchos habían quitado su tierra a sus hermanos. Mire que con el rey Nabucodonosor, Dios le pagó a ellos. Sí, ellos también en los versículos 13 al 5, Dios también le iba a quitar. Era un castigo inminente. Yo le voy a quitarle a usted su propiedad porque usted no va a lograr lo que Dios le ha dado. Me cuestionó. Dios, el pueblo de Israel, Dios lo bendijo a ellos, le dio su parte para que ellos glorificaran a Dios. Ellos empezaron a oprimir a su hermano, a desear más y a hacer mal. Ellos están siendo a su pueblo opresor. Pero Dios, con el tiempo, en el juicio, ¿qué fue? No, yo también le quitaré a ustedes. Y le quitó cuando fue el cautiverio. Y me puse a pensar, ¿será que yo soy como el pueblo de Israel? Que Dios me da la bendición de una tierra o algo y yo oprimo a mi hermano que no tiene. ¿Será que porque yo tengo un buen salario oprimo a mi hermano que no lo tiene y lo menosprecio y me llamo hijo de Dios? Algo así estaba pasando. Y Dios le dice a él, bueno, el juicio va a venir. Primero, porque ustedes han sido un pueblo opresor, han quitado sus cosas y se han aprovechado del indefenso. Si usted tiene al contrario, puede ayudar. Hoy en día muchas personas quieren más y tienen ese pecado, el pecado del amar lo material, la codicia. Ese pecado de la codicia, desear más. Yo tengo algo y yo deseo. Eso es lo que ellos tenían, dicen los ricos y los poderosos de Israel. Por eso que planeaban para conseguir más. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás usando? Eso es lo que me llevó a mi pensar. Dios le ha dado al pueblo de Israel y a esos ricos, a esos pudientes, cierta casa. No lo están usando bien. En sus noches planeaban cómo sacarle o quitarle su propiedad al ingenuo o al menos. Usted, que de pronto tiene o no tiene, está de noche planeando cómo aprovecharse o cómo evadir los impuestos que Dios está poniendo, el gobierno está poniendo. Venga, he dado impuesto y estoy planeando. Si usted Dios lo bendijo, pues pague lo que es. Pienso yo. El pueblo rebelde, en los versículos 6 al 11. El pueblo de Dios rechazó la palabra de los profetas, versículo 6. Su desobediencia se manifestaba en primer lugar al rechazo del mensaje de los profetas. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hubo profetas buenos y malos. Los buenos hablaban de parte de Dios y exhortando al pueblo para que viviera para Dios, que viviera cumpliendo la ley mosaica en esa época. Los malos maestros le decían
al pueblo de Israel, tranquilo, usted puede hacer lo mismo, puede sacarle su propiedad a su hermano, pero lo más importante es que usted cumpla con las ceremonias de la ley, que cumple con el ritualismo. Sí, eso había unos falsos profetas que decían eso. Tranquilo, usted puede seguir explotando a su hermano. En cambio, que usted lleve su ofrenda, cumpla su religión o su celebración, va bien, no pasa nada. Pero los buenos profetas, ¿qué decían? Oye, primero arrepiéntese. Si va a traer una ofrenda y usted tiene algo contra su hermano o hay algo, deje su ofrenda acá y vaya a arreglar las cosas con su hermano. ¿Cómo un profeta va a decir eso? Eso es lo que muchos hacían. Pero otros decían, no, tranquilo, venga su ofrenda y yo oro hago sacrificio y ya pasó. Y no confrontaban a la persona, vaya ya. Si usted le robó a su hermano una vaca, ¿qué tienen que hacer? Restituir. Pero muchos decían, bueno, preste la vaca y ya, quedamos ya eso es el sacrificio. Y no, habían falsos profetas que enseñaban así. Hoy en día hay falsos también profetas, falsos hermanos en la fe o falsos guías espirituales que no lo confrontan a usted ni a uno con nuestros pecados. Oye, si usted pecó contra esa persona, ve y pida perdón a esa persona, primero a Dios y a esa persona. Pero es que me trató mal, independiente. Es que no me quiere orar, independiente. Si no me quiere orar, yo ahí le digo, perdóneme por mi mala actitud y reconozco mi pecado. Si me dijo algo, bien, si no, siguió en silencio, listo. Pero yo ya que cumplí ante Dios. Le pedí perdón y no tengo ningún resentimiento. Y ahora trato de que esa persona mire su falta. Pero muchos dicen, no, tranquilo, si no la ora, pues está mejor. Los verdaderos profetas informaban a la nación a que guardaran el pacto de Dios. Los verdaderos profetas informaban a la nación, guarden el pacto de Dios. Eso lo vemos en Deuteronomio 27 al 28. Sí, un verdadero cristiano, ¿qué dice cuando el hermano está en pecado? Acá los verdaderos profetas anunciaban a la nación que guardaran la ley mosaica, el pacto de Dios. El verdadero cristiano, ¿qué tiene que anunciar? La palabra. Sí. Es que me siento mal. No, hermano, primero me importa tu relación con Cristo. Sí. Me trataste mal o yo te traté mal, voy y le pido perdón. Pero los malos hablaban solamente de lo que querían escuchar la gente. Y acá, cuando los falsos profetas anunciaban lo que la gente quería anunciar, era diciéndole tranquilo. Y era una verdad mezclada con mentira. Y eso es lo que pasa hoy en día. ¿Cómo así en esa época? Dios no va a destruir al pueblo de Israel. Eso era cierto. Pero si ellos obedecían, pero mientras ellos no fueran desobedientes, había otra verdad. ¿Cuál era? Había corrección. Y créame, hay que enseñar las dos monedas. Y muchos decían, es que no, Dios no nos va a destruir porque somos el pueblo de Dios. Sí, es una verdad. Pero mientras vivían ¿en qué? En obediencia. Si ellos estaban en desobediencia, en pecado, el profeta, ¿qué tenía que hacer? Decir esta parte A o la parte A y B. La A era, Dios va a cuidar a su pueblo y no va a destruirlo. Y la B, ¿cuál era? Si obedecen.
Ahora, hacer énfasis en eso el buen profeta era, bueno, Dios nos va a destruir, porque no estamos obedeciendo, no están obedeciendo la palabra de Dios. Pero muchos no quieren escuchar eso. En esa época. Hoy en día, muchos cristianos con la doctrina de la prosperidad están totalmente equivocados. Sí, Dios bendice a sus hijos. Sobrenaturalmente, sí. Que Dios le da la paz, sí. Mientras uno vive en sus caminos. Pero si usted está haciendo las cosas mal, usted no puede decirle a su hermano, Dios te va a bendecir. Sí, Dios es tu papá y te va a proveer. Es una verdad, Dios es nuestro Padre Celestial. Pero al primero yo tengo que mostrarle, mire tu condición pecaminosa. Y era lo que estaba usando Miqueas. Va a haber juicio. Miqueas, sí, va a haber juicio fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes están oprimiendo a su hermano. Están codiciando los bienes materiales, y esa idolatría y esa avaricia lo está llevando mal. Y ahora ustedes están siendo rebeldes. ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿Cómo comenzaron su rebeldía? No escuchando a los profetas. Y los profetas, ¿para qué anunciaban? Para que su pueblo siguiera caminando bien. Hoy en día, ¿por qué Dios usa a los que viven para Él? Para que las personas como nosotros vivamos en sus caminos y sepamos, ay, venga, Dios, esta enseñanza, venga, yo cómo estoy, Señor. Venga, Dios, esta enseñanza sobre la codicia. Venga, Señor, yo cómo estoy con la codicia. ¿Estoy codiciando más? ¿Estoy pensando mal? Muéstrame. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Pero muchos no quieren hacer caso. Ahora, cuando usted recibe la palabra de Dios, se tiene que evaluar y mirar a primera persona. Dios dice aquí en el versículo 10 al 11, el pueblo de Dios acerta los falsos profetas. Y sí, en esa parte ellos acertaron los falsos profetas. Usted, como hijo de Dios, acerta a esas personas que son falsas en su vida espiritual. Usted acerta ese mensaje de una sola cara y no acerta las dos. O usted recibe un mensaje parcial para que la otra persona reciba un beneficio. O usted recibe realmente la palabra de Dios como es. ¿Y cómo es? Que esa palabra me edifica a mí espiritualmente. Sí, muchos usan ese versículo, cojo lo bueno y desecho lo malo. Sí, sencillo, es fácil. Si alguien viene de parte de Dios y usted no sabe, primero ore por esa persona, Señor, que ese es un instrumento de Dios. Y pues oro por uno, sí, por nosotros, para que si esa palabra es tuya, que realmente dispone mi corazón para obedecerla. Prepárame, Señor. Pero muchos no hacemos. Ni siquiera oramos por la persona que Dios ha puesto. De pronto es un falso maestro y usted no ora para que Dios le dé discernimiento. También hay que tenerlo, ¿cierto?
Ah, sí, hoy esta persona no está y está mandando un mensaje que no es de Dios, está jugando en el otro bando, pues sí, miremos, discernimiento. Y discernimiento no es adivinación, acá lo puse. El pueblo será unido, versículo 12. El pueblo nuevamente es una promesa. Dios prometió reunir a su rebaño. Y mire que ese versículo 12 me gustó, que el pueblo va a ser guiado por su Mesías. Versículo 13. El pastor, el pastor va a guiar a su pueblo. Y el profeta describe al Mesías guiando a su pueblo. Note que es algo bellísimo ese versículo. Versículos 12 y 13 son muy bonitos, que describen esa restauración. Aquella persona que ha sido restaurada sabe lo que es ser restaurado, el valor. Por eso es que cuando usted es restaurado, sabe lo que siente. Y por eso es que uno falla y otra dice, otra vez restáurame. ¿Sí me va a entender? No es conchudez. No, porque uno va con ese dolor, con esa diciéndole, no, fallé otra vez. Pero va es con ese aliciente de que cuando uno vaya vuelto nada, humillado ante la presencia de Dios, y cuando uno sale, ¿cómo sale? Restaurado, ¿cierto? Uy, y uno dice, Señor, tú me amas mucho. Y eso es lo que el pueblo de Israel va a experimentar. Y lo que nosotros pronto, no sé si realmente lo vivimos, pero nosotros lo vivimos cuando recibimos a Cristo. Fuimos restaurados. Y no para la gloria de Dios. Pero la codicia y la idolatría van juntos. Colosenses capítulo 3, del versículo 5. Y Colosenses, aquí en ese versículo que lo estudiamos, está hablando a los esclavos, ¿cierto? Que se tenían que sujetar a su amo y que tienen que hacer todas las cosas para la honra de Dios. Y me cuestioné también con la idolatría en este tema. ¿Y será que usted con esa idolatría que tiene está glorificando a Dios? ¿Será que con ese pecado que usted tiene está glorificando a Dios? Es difícil vivir para Cristo. Por eso es que nosotros vamos a Él todos los días, para que Él sea glorificado, para que nosotros todos los días experimentemos ese amor. Mire, es decirle a Él, otra vez tú. No sé ustedes cuando eran niños o los jóvenes si han experimentado, cuando ustedes se portan mal con su papá y lo trata mal, y mi papá no me ama, no me quiere, y después usted se ve que su papá está haciendo planes para bendecirlo o para celebrar su cumpleaños, está haciendo planes para comprar unos zapatos, su papá está haciendo extras para llevarlo a viajar, y usted dice, uy, no merezco ese amor. ¿No le han pasado? Es lo mismo que a uno le pasa con Cristo. Por eso es bonito ir a su presencia,
porque uno experimenta ese amor que uno dice, Señor, no lo merezco. Y era lo que el pueblo de Israel no pudo ver. Y por eso hubo juicio y hubo pecado en ellos. Los ricos se aprovecharon de los pobres. Los pueblos no quieren escuchar a los profetas. Y porque no querían escuchar a los profetas, los pecados aumentaron y aumentaron y crecieron y crecieron. Y a mí, esta porción me lleva, ¿qué codicia tienes? ¿Qué codicias hay en tu vida? Y me evalué con Colosenses capítulo 3:5. La codicia es igual que idolatría. Y yo tengo que guardarme de toda avaricia. Y en Lucas 12:15 lo decía, mirad, guardado de toda avaricia. Jesucristo nos prohibió, nos advirtió para estar pendiente. ¿Qué estoy codiciando? ¿Qué pecado me está llevando a codiciar? Cuando Miqueas respondió o supo realmente el mensaje de Dios, esos tres, en el versículo 1, 8 al 9, Miqueas lloró y lamentó por lo que iba a pasar. Usted está orando por las personas que no han querido saber nada de Dios. Está orando por ellos, porque no sabemos cuándo, pero sí va a haber juicio, ¿cierto? ¿Sí saben eso? Sí va a haber juicio. Usted tiene la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Si usted dice esa profecía, ¿usted qué es? Muchos dicen profeta, ¿cierto? Sí, porque usted está declarando la profecía, entonces usted es un profeta. No es el que inventa, sino la profecía que hay acá. Usted lo está diciendo, llevando ese mensaje para que la gente se arrepienta. Usted puede tomar el lugar de Miqueas hoy, en el año 2025. ¿Cuál? Llevar el mensaje de Cristo puro, sin anestesia, tal como es. ¿Lo puede llevarlo? Que Dios nos ayude, porque no es fácil. Padre Celestial, te doy muchas gracias por